Es lo que somos nosotros para la mirada de ellos, que posiblemente, digo, en términos absolutamente ensayísticos, esta imagen global del dron lo refuerza. Somos esa masa inerte que solo reaccionamos pavlovianamente a la voz de una dirigente que sería Cristina, sin conciencia. Casi que no podemos hablar. Somos sujetos prehablantes, ¿no? Para decirlo de algún modo. Hay una construcción en el sentido muy fuerte. Hola, soy un sujeto disuelto en la marea del pueblo. Y eso a nosotros no nos preocupa, no nos problematiza, porque sabemos que vamos a estas marchas con todo lo que somos, lo que sentimos, todo lo que nos duele, nos emociona. Pero ellos nos presentan en todo su inmenso aparato de producción de subjetividad, en todo su programa de radio, tele, diarios, plataformas digitales, etc., en toda esa corpo como sujetos hablados, no hablantes. ¿Entendés? Como interrumpidores interrumpidos, como si no tuviéramos voz propia. ¿Y ellos? ¿Cómo construyen la imagen del individuo macrista? Ahora, al mismo tiempo, la lógica de los medios es una lógica de construcción de lo individual. Más, yo le diría, la forma mercancía, o sea, la forma de circulación más potente de lo mediático, es el individuo que exagera, ¿no? Es el individuo exagerado. El individuo que exagera o el individuo exagerado. Por eso hay tantas imitaciones y caricaturizaciones en la televisión y por eso a Tinelli le ha ido históricamente bien. O sea, engancha con eso que es la forma mercancía, la forma de circulación más fuerte de lo mediático, que es la forma exagerada, ¿no? O sea, algo que lleva a los límites de lo dramático, o sea, algo que contiene algo excesivo. Entonces ahí hay como una lógica de el individuo exagerado contra el individuo interrumpido. De todos modos hay una excepción, porque esa forma mediática que lo que la constituye es la exageración y la dramatización, está permitida para los medios hegemónicos, que más exagerado que la nata, ¿no? Que más fuera de registro, que más Hull. Sin embargo, eso que funciona como exageración en lo mediático le está restringido al kirchnerismo. Cuando el kirchnerismo dramatiza, es ilegitimado porque dramatiza. Inclusive hay cosas contradictorias de ello. Cuando Cristina hace el video en Santa Cruz, salen a decir, en parte con chicana, y yo creo que en parte que no, es qué buena movilera que es Cristina. Y efectivamente lo es, porque efectivamente conoce los lenguajes de la televisión, logra intensidades dramáticas muy potentes, pero esas intensidades dramáticas que le están permitidas a los medios hegemónicos le está restringido al kirchnerismo. Es como si dijeran, si el kirchnerismo logra legitimar sus formas dramáticas en sintonía con las formas dramáticas de los medios masivos, estamos listos. A ver, Daniel, pará. ¿Cómo es eso? Por fin nos das una buena noticia. Si el kirchnerismo logra legitimar sus formas dramáticas en sintonía con las formas dramáticas de los medios masivos, estamos listos. Entonces, desarrollaron una inmensa operación para eso que está como hegemónico en los medios televisivos, le sea ilegitimado el kirchnerismo. Pues las formas dramáticas de Cristina no son muy diferentes de las formas dramáticas televisivas. Y sin embargo, en un caso están permitidos y en otro no. En un caso son legítimos y en otro caso son ilegítimos. Entonces, hay ahí un tema con la necesidad quizás de contar con una versión propia de lo individual o del individuo por parte nuestra. No estoy diciendo del individualismo, que es otra cosa. Estoy diciendo del individuo de lo individual. En todo caso, el punto de crisis con el macrismo no es la concepción del individuo, sino es su derrape hacia el individualismo. Pero una cosa es eso y otra cosa es el individuo.
Hay una cosa muy interesante de Juan Carlos Monedero, uno de los líderes del Grupo Podemos. Ahora no está más en la conducción de Podemos, pero sigue acompañando a Iglesias, en donde Monedero dice una cosa que es muy interesante. Lo que dice es que hubo una lectura de Marx muy equivocada en términos de oponer lo colectivo a lo individual. O sea, como que en esa lectura que hubo de Marx, lo colectivo borró lo individual, ¿sí? Y lo que dice Monedero es, a ver, Marx era un hijo de la Revolución Francesa, o sea, tenía una fuerte concepción del individuo. No del individualismo, pero sí del individuo. Porque además eso, tener una idea más central del individuo, ayuda mucho en términos de la construcción de relatos, que es con lo que vamos a terminar. Entonces, esto, ¿no? Pensar en la construcción comunicacional, en la construcción informativa, qué peso se le da a lo individual cuando lo colectivo naturalmente lo va a tener, porque obviamente lo va a tener porque pensamos así, que lo colectivo lo tiene que tener. Pero lo colectivo sería como lo ofensivo. Ahora, lo defensivo, a mi juicio, sería en simultáneo construir una idea del individuo, propia, no la de ellos, propia. Por supuesto, en las marchas macristas, justamente por todo esto que estamos diciendo, esos manifestantes individualistas no son convocables. Si fuera así, también serían objeto de una conciencia exterior manipuladora. Por eso ellos, como ustedes saben, se autoconvocan. Se autoconvocan. O sea, son individuos que se hablan a sí mismos y van a la plaza individualmente y están en la plaza en términos individuales y conviven con otros individuos y nunca dejan de ser individuos. Hasta ahí llega. Ustedes fíjense que hay una línea en donde desaparece la distancia pedagógica entre el político, entre el dirigente y la gente. Ahí, en la eliminación de esa distancia pedagógica, ahí aparece este individuo consciente, participativo y hablante, el que habla, que después es, tras la construcción en oposición al individuo borrado, al individuo interrumpido del kirchnerismo, el que llega a la plaza, pero no cometen el error, no son convocados por un discurso de la política, no, se autoconvocan. Como dice Jorge Alemán, una cosa que a mí me parece muy interesante, lo que dice es que el discurso más potente del neoliberalismo es la autoayuda. Porque es lo autosatisfactivo. Es como, no hay nada más allá del individuo. O sea, hay un individuo que tiene un problema y él se ayuda a sí mismo. Y además eso que tiene que resolver es de él. No hay ninguna estructura social, económica, cultural, ideológica, no hay nada. Es como una especie de solicismo absoluto. Hay un individuo que se autoconvoca, se autoayuda. Eso conduce a una lógica en donde, mientras el kirchnerismo, nosotros, lo que planteamos es que para que haya redistribución en favor de los sectores populares, tiene que haber un Estado que redistribuya, ¿no? El macrismo se concentra en generar condiciones para que sean los individuos a los que se les repuso las libertades quienes aumenten la producción y sus ingresos. Hay un discurso claramente económico, en donde ese individuo libre, consciente, libre, laborioso, esforzado, aumenta su productividad e incrementa así sus ingresos como una porción de su propio excedente. Es bingo para el capitalismo, ¿no? Porque efectivamente es un individuo que, en lugar de haber un Estado redistribuidor, no, hay un individuo autosatisfactivo que, usando su libertad, lo que hace es aumentar su excedente y redistribuirse a sí mismo. Ustedes síganlo, porque esa es la idea del emprendedor también, de todas esas otra cantidad de figuras individuales, ¿no? De nuevo, se trata de un individuo que se autoprovee y que no requiere de nada exterior a sí mismo. Es Robinson Crusoe, gran cantidad de Robinson Crusoe, llevado
a una ideología armada y bajada sistemáticamente desde 30 activistas mediáticos todos los días. Digo, de nuevo, voy a insistir mucho con esto, fíjense lo errado, a mi juicio, que es pensar la comunicación como un conjunto intempestivo de decir cosas todos los días sin tener en cuenta el lugar en donde se lo hace, o sin tener una estrategia de cómo hacerlo. Porque esto que estoy relatando no son construcciones espontáneas. A ver, los tipos hacen grupos motivacionales todo el tiempo. Lo colectivo, lo político, lo que les sustrae libertad a los individuos, al mismo tiempo es lo viejo, lo ineficiente, lo corrupto y lo lejano. La ideología, la propuesta, y eso que nosotros necesitamos decir desde la política, es algo que ineficientiza, corrompe, crea distancia. Pero por supuesto, en esta lógica autosatisfactiva, el individuo es un dispositivo muy potente, porque con sus propias energías ese individuo puede autoayudarse, emprender, superarse. Al mismo tiempo rompen con el concepto muy fuerte que instaló, no sé si lo instaló el radicalismo, fue una consecuencia del 83 en adelante, que fue el discurso del posibilismo. Nosotros decimos todo esto que ellos construyeron su idea de ciudadano, de individuo y de individuo ciudadano en la escucha. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros tenemos que renunciar a la escucha porque lo hacen ellos? Yo creo que no, porque cuando decimos que la política debe escuchar, lo que implícitamente estamos diciendo es que los individuos desean hablar. No estamos diciendo otra cosa, ¿eh? Acá, no sé, por cuestiones de época, de las redes sociales, lo que sea, cuando nosotros decimos que es necesario escuchar, es que estamos diciendo implícitamente otra cosa, es que hay mucha gente que quiere hablar, y es lógico que quiera hablar. Entonces, aun cuando decidiéramos no escuchar, el tema es que hay gente que quiere hablar, y está muy bien que quiera hablar, ¿no? Por lo cual, el macrismo se dio cuenta de una cosa trágica para nosotros, que es que escuchar para ellos es una política pública. Es decir, esto, digo, yo esto lo mantendría como un tema a pensar, que es que el macrismo transformó a la escenografía de la escucha en su primer política pública. Y por supuesto, la escucha se ubica en un centro de intercepción, es a la vez una política pública y a la vez una práctica proveedora de sentidos para desarrollar otras políticas públicas. Ahora, cuando se habla de individuos empoderados, hablamos de individuos dotados de poder y de saber. Y ahí empieza a haber un problema, que es algo así como, yo lo llamaría el fetichismo de la individualidad. Es decir, la idea de que hay poder en el mismo individuo, ¿no? Y la idea de que el saber se impone por sí mismo por lógica y estructura interna. Es decir, una idea de poder y de saber que no depende de relaciones de fuerza, es decir, una idea de que la fuerza y el saber deviene del individuo mismo. Nosotros sabemos que eso no es así. Nosotros sabemos que hay una cosa fetichada, que efectivamente ese individuo, al quien efectivamente hay que interpelar, y yo creo que hay que construir de modo alternativo, acá hay un punto en donde la construcción nuestra del individuo no puede ser la construcción macrista, porque para ellos, efectivamente el individuo es fuente de poder y de saber en sí mismo. Porque para ellos el saber y el poder individual no solo no depende y no requiere de la política, sino que se constituye en contra de la política. Y nosotros, obviamente, necesitamos constituirlo junto a la política. O sea, es una idea de individuo que hay que construir junto a la política. Bueno, ya vamos desarmando la cosa entonces. Interpelar a un individuo o individua no es necesariamente fomentar el individualismo. Nosotros podemos hacerlo a nuestro modo. Che, pero estos tipos tienen una relación insoportable con la verdad. Eso de la posverdad se queda chico. Son capaces de decir realmente cualquier cosa, cualquier verdura. Es de loco. ¿Vos decís, Daniel, que esto de delirarla de esta manera es parte de una estrategia? Miren lo que dice Alejandro Rosisner. Esto es un gobierno que, para sorpresa de muchos, pero no para mí, gobierna para los pobres, para que dejen de ser pobres. Esto también es el macrismo, es la creación de cadenas deductivas extremas.
que atraviesan lo inverosímil y que lo estallan. Esto efectivamente rompe lo verosímil, ¿no? Un gobierno que echó miles y miles y miles de personas y que generó cientos de pobres. Sin embargo, en esos dos segmentos intermedios tiene su funcionalidad. Lo que es ridículo para nosotros, en esos segmentos internos tiene su funcionalidad. Pero claro, porque hacen una experimentación extrema de las fronteras del lenguaje. Es decir, si hay algo que tiene el macrismo es una búsqueda muy, pero muy, muy audaz de un sentido común alternativo. O sea, en línea con el sentido común, pero con algún nivel de alternatividad. Ahora, después de decir que su gobierno es un gobierno para los pobres, el macrismo a partir de ese momento puede decir cualquier cosa. Queda habilitado para decirlo todo. Efectivamente, el macrismo es un dispositivo comunicacional que puede decirlo todo. No hay nada que no pueda decir, pueden decir todo. Voy a otro ejemplo. Pablo Sirven, no este domingo, el otro, en La Nación, bueno, habla de Alejandro Rosisner, el libro de Alejandro Rosisner, y cita ahí, refiriéndose a la revolución macrista, dice Rosisner, la revolución del tono ha comenzado y ya son visibles sus resultados. Se refiere, por supuesto, a la revolución del tono comunicacional. A ver, hay una operación ahí de efectivamente trabajar dentro del lenguaje, tratando de transformar y de ir a fondo, es decir, hacerle decir al lenguaje todo lo que el lenguaje pueda decir. En esta misma línea de decir todo, aún las cosas absolutamente inverosímiles, cito a Morales Solá en uno de sus editoriales de La Nación. Esto que les voy a leer es verdad, porque ustedes lo van a escuchar y me van a decir, no puede ser. Esto fue dicho por Morales Solá no este domingo, sino el domingo anterior. Dice: hace unos meses, las imágenes de la televisión mostraron a un grupo de manteros que corría agresivamente a un patrullero policial. Hace poco, en los días de la Epifanía piquetera, se vieron grupos de personas, en general con la cara cubierta, arremeter violentamente contra las fuerzas de seguridad. Un gendarme resultó con un ojo seriamente herido en las recientes refriegas para desalojar la Panamericana. Durante 12 años, las fuerzas policiales fueron agredidas por manifestantes y también lo están siendo durante el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, Morales Solá inventó la represión piquetera a los policías. Lo inventó, la represión piquetera a los policías. Y lo dicen, lo cual muestra una audacia para extender el uso extremo de las cadenas deductivas, para alimentar efectivamente esos dos segmentos internos, donde está la cosa nuestra, la necesidad de alguna cosa más defensiva. Porque, digo, esto lo dijo, o sea, porque parece joda, ¿no? Parece joda. El tipo lo dijo. Y hay una cosa también de que ellos han entendido, en esto de la revolución del tono comunicacional de lo que habla Rosisner, han entendido que el lenguaje y el discurso no es instrumental. Hay algo del lenguaje que es un medio en sí mismo y que requiere de invención y que requiere de trabajo. Los bolsos de López, además, que lo vendieron como algo indicial, o sea, propio de lo televisivo, eso que pasa en vivo y en directo, fue una construcción absolutamente novedosa, que fue lo indicial que nunca existió, porque la verdad es que los bolsos volando nunca estuvieron. No hay. Quedó instalado que hubo bolsos volando de dinero que nunca estuvieron. Digo, no está la imagen de eso. Y sin embargo lo presentaron como si la imagen hubiera existido. Los bienes y logros inmerecidos en el orden populista, donde los individuos se acostumbraron a vivir sin esfuerzos y sin conciencia, pueden obtenerse merecidamente y sin límites en el orden neoliberal, si esos mismos individuos se acostumbran al esfuerzo, el sacrificio y la conciencia. Eso es un poco... Por eso el neoliberalismo, en términos simbólicos, tal como ellos lo construyen, lejos de ser un orden de restricciones y límites, como lo entendemos nosotros y como lo vemos nosotros, para ellos es un orden en el que caen todos los límites. Es al revés. Cada individuo ciudadano, dependiendo de sí mismo, tiene ante sí la totalidad de las posibilidades. Tiene todas las posibilidades. Es un imaginario de absoluto poder individual, en oposición al populismo que se caracterizaría por la abolición del individuo. Y el macrismo recupera de varios modos esta idea del posibilismo alfonsinista.
después en el año 84, 85, cuando hubo algún debilitamiento del proceso más ofensivo del primer gobierno democrático, cuando Alfonsín estaba como de algún modo preso de su gran consigna: con la democracia se come, se cura, se educa, el posibilismo surgió como el conjunto de discursos que explicaban por qué no se podía agrandar la democracia. O sea, era esto, la idea del posibilismo. O sea, había una relación de fuerzas por la cual no se podía avanzar. Por eso la gran invención de Néstor Kirchner fue desconocer las relaciones de fuerza. O sea, si hubiera quedado apresado de esa idea de la relación de fuerza, como quedó apresado Alfonsín, no hubiera avanzado. Néstor dijo: a mí la relación de fuerza no me importa nada. Y pasó algo maravilloso, que es que en el despliegue de su política se generó la fuerza que no tenía, ¿no? Eso es lo que inventó en buena medida Néstor Kirchner. Dijo: no, yo no necesito la fuerza en el punto de partida. Lo que hago es desplegar las políticas, y en el despliegue de esas políticas la fuerza que me falta va a aparecer. Esa fue la primera ruptura del posibilismo, digamos. Pero el macrismo tiene una segunda ruptura del posibilismo. La utiliza al revés, como el relato que le explica al Círculo Rojo su dificultad para avanzar más rápido con las medidas neoliberales que achican la democracia. Entonces está todo el tiempo diciendo: esperen, tenemos que construir legitimidad en la próxima elección, ganar la próxima elección, y después sí, después no queda nadie. Después efectivamente hacemos lo que están pidiendo, que es achicar la democracia. Alfonsín argumentaba vía posibilismo la dificultad para agrandar la democracia. El macrismo lo que hace es le explica al Círculo Rojo que lo esperen un cachito para poder achicarla. A ver, Daniel, entonces, cuando ellos arriesgan a ese si pasa, pasa, y no pasa porque el pueblo se los impide, ellos retroceden, algo pierden. No sé, pierden legitimidad, pierden fuerza, pierden coherencia. Ah, ¿no? ¿Puedo decir que no? Y además el macrismo utiliza una doble vía de acumulación de legitimidad. Acumula legitimidad cuando avanza con una medida, o lo intenta por lo menos, pero también acumula legitimidad cuando retrocede. ¿Por qué? Porque el macrismo ha instalado que cuando retrocede escucha. ¿Pero cómo? ¿Que también ganan cuando pierden, Daniel? ¿Estamos todos locos? Yo creo que ahí hay también una dificultad culturalista, si ustedes quieren, un poquito forzado, pero bueno, se los digo de nuevo la idea, aunque sea como chicana para el nivel 1 y 4, ¿no? Para los niveles intermedios. Yo creo que esta gente que viene todo de las grandes empresas, etcétera, etcétera, y que históricamente han tenido dificultad para invertir su capital, o sea, porque los tipos acumulan y fugan, ¿no? Me parece que también tiene una dificultad para invertir legitimidad. Ese límite que no tuvo Menem, por ejemplo. Menem dijo: ramal que para, ramal que cierra. O sea, nada, avanzaba, ¿no? Es lo que le dice el Círculo Rojo ahora a Macri. Dice: ¿por qué no avanzás? Entonces, no, tenemos que acumular legitimidad. Es como si la dificultad que tienen como empresarios en invertir capital, acá la tuvieran en invertir legitimidad. Avanza y retrocede, ¿no? Y el Círculo Rojo dice: mira, muñeco, estás ahí para romper todo, no para hacer más o menos las cosas, ¿no? Hay algo del macrismo con esto que veíamos de Rosisner, del tono comunicacional, de revolucionar el tono comunicacional, etcétera, etcétera, en donde ellos logran situar parte de la discusión dentro del estilo, o sea, la discusión de los estilos, que así como nosotros tenemos alguna dificultad para construir el individuo, para pensar una alternativa conceptual al individuo, para no quedarnos solo con lo colectivo y con lo masivo, también, a mi juicio, a veces tenemos como una dificultad para entender que la discusión estilística, no sé si es buena o mala, pero está y hay que afrontarla. Pero entonces nosotros, ¿qué podemos hacer frente a esta estrategia? Me parece que redefinir un estilo, y ya ahora metiéndonos a un terreno específicamente comunicacional, quizás en parte suponga también reponer en el enunciador marcas visibles de intercambio comunicacional. Esto es, cuando escribimos, cuando hacemos radio, cuando hacemos comunicación en general,
quizás no tiene que estar solo la posición de quien emite certezas, como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Sino posiciones de escucha, de interrogación, de duda, de uso de la palabra en niveles distintos, para decirlo con más precisión, un enunciador que emita certeza, por supuesto, pero que también puede adquirir otras posiciones en el interior del proceso de intercambio comunicacional. Esto es, en esta perspectiva, las entrevistas, los diálogos, las crónicas con múltiples voces y diversos puntos de vista, quizás alimenten ese proceso de mostrar no solo la verdad, sino el proceso de producción de una verdad. En este sentido, me parece que hay que comunicar las certezas, pero también el exterior a las certezas. A ver, por supuesto, la certeza hay que comunicarla porque nosotros algo de esa distancia pedagógica la necesitamos, porque hay que cambiar el modo en cómo piensa parte de la sociedad, ¿no? Pero además de esto, de la certeza, ver cómo poder poner en acto el proceso de producción que nos lleva a la certeza. Esto es lo que nos pasa a todos cuando pensamos, cuando discutimos, que vos no sos todo el tiempo certeza. Tenés duda, vas, avanzás, retrocedés, intercambiás, buscás a alguien que te ayude con alguna cosa. Esto es funcionar en el interior y en el exterior de la certeza. Más aún, en el proceso de producción por el cual se pasa de una a la otra, en el cruce de esa frontera, entre la certeza y lo que está fuera de la certeza. Es ese camino. Digo, en términos ya más concretos de producción, ¿no? Digo, de puesta en acto de una producción. Porque el macrismo no solo nos pone a nosotros como contraste, como exterior constitutivo, sino que ha avanzado mucho en la construcción de un estilo propio de todo esto que le estoy diciendo, de la concepción del individuo, etcétera, etcétera. Ahora, para construir un estilo, o para profundizar un estilo, es necesario efectivamente pensar al lenguaje como un lugar de innovación. Y no hay ruptura política sin innovaciones, sin renovaciones o sin disrupciones en el lenguaje. Desde mucho antes de la CLO, del giro lingüístico, los lenguajes son constitutivos. Esto es decir, los actos de innovación política son necesariamente actos de innovación retórica. Hay algo del lenguaje que tiene que ser revolucionado, modificado, tensionado. Fíjense Melenchón. Melenchón era un tipo que hablaba como un militante de la Rusia soviética. Y el tipo entendió que tenía que modificar sus formas lingüísticas, que tenía que innovar. ¿En qué dirección? Eso es parte de un proceso colectivo. Es decir, me parece más en esta línea que dice Melenchón de Laclau. O sea, Laclau me liberó el lenguaje. Bueno, acá sería, para ser también un poco nanistas, autoliberarnos el lenguaje. Es como una especie de pacto de autoliberación discursiva. Es decir, bueno, vamos a ir un poquito más allá. En ese sentido, hay dirigentes, bueno, acá Cristina es una gran innovadora en términos discursivos, y en América Latina, pensemos en Evo Morales o en Lula, que trasladaron a la esfera política, a la esfera mediática, controlada por las élites, lenguajes absolutamente nuevos, ¿no? Lenguajes que no pasaron por los circuitos formales de la educación superior, sino por ámbitos de formación sindical, artesanales, es decir, en ese sentido, ¿qué es lo que intentan las clases dominantes en toda América Latina? Y ahora, tratar de suplantar un lenguaje nacido en la política, en las asambleas, en los actos, por un lenguaje nacido en los cuerpos gerenciales de las grandes corporaciones empresarias. Todo el lenguaje macrista viene de ahí, y la construcción de individuos viene desde ahí. Que no es menor eso, porque hay mucho dinero en la construcción de ese lenguaje. No es un lenguaje que sale así porque sí. Es decir, es el recambio de un lenguaje de movilización de fuerzas por un lenguaje de motivación de empleados. Es eso. Es motivate.
Sí se puede, vamos. Ahora, la verdad es que, por supuesto, no se puede abandonar el lenguaje de movilización de fuerzas. Es constitutivo nuestro, es lógico. No solo que no hay que abandonarlo, sino que hay que mejorarlo. Pero hay sectores, que son esos dos que yo marcaba en el medio, que reaccionan negativamente cuando son convocados a integrar una fuerza, un colectivo, una identidad que confronta. Prefieren recluirse en su individualidad. Es en ese lugar donde son más fácilmente interpelados por el discurso de la motivación de los gerentes de los recursos humanos de estas corporaciones empresarias. Ahí son interpelados. En ese sentido, todo lenguaje político tiene una historia y para el caso del macrismo, su lenguaje arribó al Estado junto con los CEOs de las grandes corporaciones que trajeron sus respectivas trayectorias educacionales en los colegios de élite y sus técnicas discursivas de motivación individual para aumentar la expropiación del trabajo. O sea, vinieron con todo eso, ¿no? Pero ¿por qué el lenguaje de la movilización y la creación de fuerzas no alcanza a esos individuos? Porque no los alcanza. Ahí hay como una divisoria de aguas. Uno puede insistir con ese lenguaje, llamándolos a integrar la fuerza colectiva, que por otra parte creo que hay que hacerlo, complementario, desarrollar esto que decíamos de un discurso de interpelarlos en tanto individuos, que no puede ser obviamente el mismo discurso macrista, es obvio, pero ahí hay como una divisoria de aguas que uno es por expansión del discurso ya existente, otra es por construcción complementaria de un lenguaje alternativo. Ahora, hay otra cosa también, y ya con esto termino, que a mí me gustaría dejar solo como reflexión. Yo tengo algún temor con el discurso de la permanente deslegitimación de la política y su consecuencia, la política deslegitimada. Por eso tengo una tensión con esto y solo lo planteo en términos de interrogante. No. Ven, acá hay una pregunta, ¿ven? Hay una duda. Sobre el discurso de las denuncias permanentes, que efectivamente extraen legitimidad a los dirigentes cuestionados, pero en simultáneo les traen legitimidad a la política como práctica social, ¿sí? Lo digo como duda, porque yo obviamente me encanta toda la denuncia del correo de Macri y además lo escribo en todo lado que puedo. O sea, no digo, estoy lejos de decir que está mal, digo que para mí hay un tema no resuelto ahí, que la generación de la denuncia como lenguaje dominante de la política coloca por un lado a todos los actores políticos a sustraerse legitimidad entre sí y a todos a sacarle legitimidad al sistema político y a la política como práctica social. O sea, no es que le sacamos, o sea, cuando Macri y el sistema medio hegemónico hace todas las denuncias sobre el kirchnerismo y nosotros hacemos las denuncias sobre el macrismo, que vuelvo a repetir, está bien hacerlas, lo que digo es que eso hay como un problema residual ahí de que eso no solo le saca legitimidad a los actores, sino que le saca legitimidad a la política como práctica. Y la política deslegitimada no tiene el mismo efecto sobre todos los discursos políticos. No es lo mismo el efecto sobre los discursos originados en la política, en los nuestros, que sobre discursos pospolíticos nacidos en la cúspide de las grandes corporaciones empresarias. Para ello, que la política se deslegitime les viene bien. Para nosotros, que la política se deslegitime es un problema grave. Por eso digo, es una práctica que por un lado hay que hacer, pero por otro lado tiene este residual complejo de resolver, que es parte de una... Porque yo digo, qué bueno lo enganchamos a este tipo con el correo. Ahora, al mismo tiempo, después ves todo el conjunto de denuncias y vos decís, bueno, acá, para esos segmentos intermedios, lo que cae es la legitimidad de la política como práctica. Y es muy probable que en estos dos lugares intermedios, o sea, lo que somos nosotros para ellos y lo que son ellos para ellos, sea necesario diseñar un discurso hacia el individuo, sea necesario pensar la discusión estilística, pero a diferencia del macrismo, si pensamos el individuo, es para sacarlo de allí, para desarmar su individualismo.
Obviamente es para hacer una operación contraria a la que ellos hacen. Entonces, me parece que, para cerrar, así como nosotros trabajamos muy fuertemente los dos extremos, me parece que la posibilidad de tener un pensamiento activo y permanente cuando hacemos comunicación, de ver cómo comunicamos a esos segmentos intermedios, es absolutamente vital en términos de una necesidad muy fuerte de que estos tipos no se salgan con la suya en la próxima elección, porque obviamente toda la lógica es acopiar legitimidad ahí para ir a fondo después con el ajuste y el plan neoliberal posterior. Hay que pelearle con la mayor voluntad, con la mayor fuerza, pero también con la mayor inteligencia, y por supuesto que lo podemos hacer. Bueno, muy bien, entonces deberemos crear un plano estratégico para nuestra comunicación política que nos permita fortalecer la defensa de dos maneras simultáneamente. No pisar el palito de reforzar el estereotipo que producen sobre nosotros y al mismo tiempo poner en jaque la construcción de imagen que hacen de sí mismos. Construir una interpelación a lo individual no para fomentar el individualismo, sino para sacar al individuo de ahí y convocarlo al campo popular. Pensar estratégicamente la cuestión estilística, liberar nuestro lenguaje, sofisticar nuestras lógicas comunicacionales, construir nuevas narrativas. Aprovechar esto que el establishment sabe mejor que nosotros. Tenemos una fortaleza inexplotada, porque, como dice Daniel Rosso, si el kirchnerismo logra legitimar sus formas dramáticas en sintonía con las formas dramáticas de los medios masivos, están listos. Reivindicar el amor social, ese sentimiento que los ideólogos macristas describen como enfermo y fundamentalista. Porque el amor vence al odio y porque lo compartido siempre es más erotizante que la autoayuda que pregonan. Pero bueno, como verán, la tarea no es sencilla, pero compañeros, fuerza y corazón.